El drama de la vivienda en España es constante y, como no tiene solución a corto plazo, se ha intentado buscar una cabeza de turco: los apartamentos turísticos. En este vídeo te voy a explicar por qué este drama no está ocurriendo por culpa de los apartamentos turísticos legales, a pesar de lo que quieren hacer creer los medios de comunicación, el gobierno español y algunos ayuntamientos de España. Que no engañen a nadie. El principal problema de la vivienda, por mucho que digan todos los partidos políticos, es un problema de oferta. Tenemos un déficit constante de vivienda todos los años en las principales ciudades de España, ya que la demanda supera la oferta. En caso de que la demanda no caiga, no se va a solucionar si no entra más oferta al mercado, y aunque se atajase el problema de forma brillante, quiero que sepáis que aún nos quedarían unos años duros para estabilizar el mercado. De hecho, si no se ponen las pilas y facilitan la construcción de vivienda como no lo han hecho en los últimos 10 años, el drama de la vivienda continuará y se cronificará. Hablemos ahora de los apartamentos turísticos ilegales y los bajos turísticos ilegales. Si hablamos de pisos turísticos sin licencia dentro de las comunidades de propietarios en altura, estoy de acuerdo en que toda esa oferta está restando viviendas que podrían ser utilizadas para alquileres de larga estancia, aunque sea un porcentaje muy bajo respecto al total. Aunque si lo analizáis bien, afectan igual o más los pisos que se destinan actualmente a alquileres habitacionales dentro de un edificio. Así que la solución no es fácil, pero en este caso podría entender que se limitase ese tipo de vivienda turística, ya que estos espacios compiten con la vivienda para familias. Lo que pasa es que se les olvida por qué la gente decide hacer eso a pesar de que esta actividad tenga una peor tributación. Es por la inseguridad jurídica que han creado. Si la regulación protegiese más a los propietarios, impidiese la inquiocupación y hubiera más seguridad jurídica en casos de impagos, muchas más viviendas saldrían al mercado, pero como ya he dicho, es un tema que ahora mismo no puedo tratar. Si hablamos de bajos turísticos que no cumplen con la regulación local, también entendería que fuesen sancionados y cerrados, ya que si ejercen una actividad económica tan importante como un alojamiento turístico, debería hacerse con todas las garantías. Sin embargo, y aquí es donde la política ha olvidado el sentido común, en mi opinión, la persecución existente contra los apartamentos turísticos en bajos, que cumplen con todos los requisitos legales, me parece la decisión más desacertada y poco informada que he visto en muchísimo tiempo, y os voy a explicar por qué. Actualmente en mi ciudad, en Valencia, hay miles de bajos que están en condiciones lamentables y poco higiénicas. Y muchos de ellos llevan cerrados más de 3 o 5 años o ni siquiera han tenido ninguna actividad económica desde su construcción. Es decir, no han tenido ningún tipo de actividad económica, degradando el aspecto de los vecindarios y sin aportar, además, ni a la economía ni a las arcas públicas. Decir que los apartamentos turísticos de este tipo tienen algún tipo de culpa sobre la escalada de precios de alquiler o vivienda es absurdo y tratar al pueblo de estúpido, ya que tienen un uso comercial, no residencial, y nunca lo han tenido. Otro argumento que se da es que este tipo de apartamentos impide que haya comercio local o lleve al cierre de ellos en los barrios. Lo cual, si os dais una vuelta, por ejemplo, por Valencia, veréis la cantidad de bajos vacíos que están en esa situación durante años, y son estos mismos bajos en su mayoría los que están siendo o han sido convertidos como apartamentos turísticos, salvo quizá en barrios como Ciudad Bella, donde ya existe cierta saturación y hay un cupo limitado. No solo es que no quitan espacio de negocio en su mayoría porque hay un exceso de oferta, sino que muchos hosteleros defienden que sin este tipo de clientes no podrían tener las mismas cifras entre semana, lo cual afectaría a la cantidad de empleo que pueden generar y sobre todo a su posible viabilidad económica como pequeña empresa. ¿Quién consume más en comercio local? ¿Alguien que se aloja en un apartamento turístico o alguien que se aloja en un hotel? Pues bien, según los datos, los huéspedes de apartamentos consumen hasta 3 veces más. Además, y lo más importante, los cierres de muchos negocios se deben principalmente a la digitalización del comercio. La gran mayoría
Compra en Amazon, en Shein y en muchas otras plataformas. Los consumidores eligen comprar en su gran mayoría por Internet y va a ir a más a multinacionales, y eso tiene sus consecuencias. Los supermercados como Mercadona, Consum, Aldi o Lidl son más competitivos que muchas tiendas locales y por eso la mayoría de la población acaba yendo a las grandes superficies en el día a día, y eso tiene sus consecuencias. Además, no olvidemos que los bajos turísticos, que para mí es lo más importante, tienen entrada independiente, no utilizan las escaleras, no utilizan el ascensor. Están aislados mucho mejor porque lo requieren por ley y por tanto están fuera de cualquier tipo de conflicto con las comunidades de propietarios. Si hay algunos huéspedes en apartamentos turísticos en bajo que puedan crear ruido excesivo, desde luego deberían ser sancionados por las autoridades locales. Pero ¿qué es eso de prohibir una actividad porque unos pocos hagan ruido? En su lugar, deberías controlar este tipo de actividades en las calles, que entiendo que es donde más se puede producir. Otro argumento es que se montan fiestas y molestan. Eso puede que ocurra en pisos turísticos grandes, pero es prácticamente imposible porque montar una fiesta en un apartamento en bajo turístico de 30 metros cuadrados es inviable. Según los datos de reservas, estos apartamentos se utilizan mayoritariamente por parejas o parejas con 1 o 2 hijos pequeños y permite una forma asequible de viajar que necesita el 80% de la población. Mucha gente critica esto y se les olvida que ellos mismos son turistas de otras ciudades españolas y europeas. ¿Qué pasaría si no hubiese apartamentos en otras ciudades de España o de Europa? ¿Tendríamos que estar sujetos entonces al monopolio de los hoteles? ¿Acaso no tiene derecho la clase media a viajar de forma asequible? Se está diciendo que no queremos este tipo de turismo. Ese tipo de turismo es la clase media, no es gente problemática. Sin competencia, además, para el sector hotelero, las familias tendrían que pagar muchísimo más de lo que pagan actualmente y no es poco. La mayoría, de hecho, no puede pagar más de 120 euros por una noche de alojamiento. ¿Es justo limitar o privar a esas familias de poder viajar? ¿Eso es realmente democrático como se está defendiendo? El apartamento turístico legal tiene una función y es la misma que tuvo empresas como Ryanair en su día: democratizar el turismo. Pensemos, ¿de qué sirve viajar por 100 euros si luego te cuesta tu estancia 200 euros la noche? No todo el mundo puede permitírselo. No me parece justo. Y ya por último, y lo más preocupante, para acabar con la demonización, porque esa es la palabra, de los bajos turísticos que ha promovido el gobierno, ayuntamientos y los medios, ahora se dice que lo lógico es que solo estén en bloques completos o en hoteles. Y esto significa que el ahorrador pequeño no puede invertir en este tipo de activo. Solo se puede hacer si tienes un gran capital. Dejan fuera el 95% de la población y solo los capitales o las fortunas de España pueden llegar a desarrollar un proyecto así. Mucha gente progresista defiende este tipo de medidas y me parece la medida más favorable a los grandes capitales y el obstáculo más grande a la libre competencia que he visto en muchísimo tiempo. ¿Acaso las maletas de un turista que entra a un edificio lleno de apartamentos o un hotel no hace el mismo ruido que la pareja que ha alquilado un apartamento turístico para pasar 3 días en la ciudad? Las medidas que se están tomando últimamente en muchas ciudades se venden como medidas democráticas y me parece que acaban siendo todo lo contrario. El pequeño ahorrador se queda fuera. Los grandes capitales son los únicos que pueden comprar edificios o transformarlos y las familias de clase media tienen menos oferta y acaban pagando un precio más alto por hacer noche cuando salen de su ciudad. Recordemos, todos somos turistas del mundo. España necesita turismo. Eso de tirar agua a los turistas puede tener repercusiones brutales y terribles si la gente no es consciente. El turismo es nuestro mayor activo. Sin él no seríamos uno de los países más robustos de la Unión Europea en estos momentos. Por favor, no lo demonicemos, regulemos de forma justa para todas las partes y sobre todo, no enfrentemos a la sociedad.